Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria crepuscular nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Aproveche una institución de servicio al prójimo que es vía, es eje maestro para que la caridad, que es esa vía de la doctrina social de la Iglesia, se canalice por la vía del Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Apoye esa institución que va en beneficio de quienes, de los más necesitados, afectados por el cáncer, que es una enfermedad que no hay que explicarle a nadie lo catastrófica y lo peligrosa que es. 809-443-8010. Ahí está un caballero, don Nicolás Guillén, que recibirá cualquier información, o mejor dicho, usted puede comunicarse con él y le podrá ofrecer las informaciones que usted desee para canalizar un gesto de caridad hacia esa institución manejada en forma realmente libre de advertencia, manos hábiles y no pecaminosas. Bueno, aquí hay muchos funcionarios que echan, como dicen, al aire sus vanas glorias o sus glorias vanas sobre gestión al frente, diríamos, de una institución que uno sabe que tiene muchísimos problemas. No uno, no lo sabe, el menos enterado, el menos riguroso de los ciudadanos sabe que esa es una institución que tiene problemas y maneja mucho dinero, pero es difícil de hacerle entender a uno que esa institución tiene una administración, diríamos, tan eficiente que gana sobre la base de trabajar con eficiencia. Y uno entiende que no necesariamente es así, o que no es así. Yo me refiero al caso de la CDE. El incumbente, o el jefe de esa institución, vicepresidente, bueno, tiene unos cargos ahí, señor Bichara, hace unos días hizo una rueda de prensa y destacaba el crecimiento o el desarrollo o el bienestar de las EDES. Bueno, nosotros tenemos unas EDES que están en negro. 74 millones, 76 millones nos sobran. Estamos bien porque los precios del petróleo han descendido y nosotros estamos manejando esas instituciones con una eficiencia realmente, diríamos, de administrador privado. Ahora, cuando uno ve en detalle cómo operan esas instituciones, primero se habla de unas pérdidas en transmisión tan altas que alcanzan más de un 35%. Es decir, que usted compre un 100% de energía a un productor y al momento de usted revender esa energía pierde el 35% de ella. Imagínese usted a dónde va la eficiencia de esa empresa. ¿Cómo lucen esas empresas eficientes? Pero muy cómodo, como realmente dice la Asociación de Productores de Energía. Y usted sabe lo bueno que es comprar a 9.67 dólares el kilowatt, es decir, 9 centavos, 9.67 centavos de dólar. Alrededor de casi 10 centavos.
usted está comprando esa energía al productor, que antes del petróleo bajar lo compraba a 18 y a 20. Bueno, pero entonces como los productores han tenido esa rebaja en el medio, diríamos, el combustible con el cual se genera esa electricidad, entonces, bueno, pues se pasa, esa rebaja se ha pasado al distribuidor, que son las EDE quienes compran y venden la energía. Pero ¿qué pasa? Como son diríamos, tan ineficientes porque tienen ese déficit de 35%, entonces hay que tolerarle que vendan a 14,28. Es decir, el pueblo dominicano no se beneficia en cuanto a la energía con el precio del petróleo. Seguimos pagando un petróleo, una energía carísima. Y más, sobre eso también nos duplican las facturas. Porque yo dije aquí, antes del señor Bichara decir todas las bondades y todas las, diríamos, las capacidades que tienen de administración allí, nosotros decíamos, y hemos muchas veces hecho críticas, pero es que hemos vivido en carne propia esos problemas. Te suben la tarifa, no te suben la tarifa, no, te duplican la factura con el mismo precio de tarifa, pero usted consumió más. Y entonces lo que va a averiguar, se ponen de acuerdo el Protecon, qué sé yo cómo que se llama, la Superintendencia de Energía, eso es lo mismo, y se ponen de acuerdo para que usted pierda su tiempo en eso. Y al final, usted no le gana el pleito a la EDE, sino que usted lo pierde, porque la EDE siempre tiene la razón. Mientras tanto, en ese mes, si la cantidad de usuarios son millones o cientos de miles, probablemente millones, pero vamos a decir que son cientos de miles. Y resulta que si usted le duplican la factura, o le triplican la factura, o le ponen la mitad, un 50% el incremento a la factura, usted recoge una cantidad enorme de dinero. Y así, ¿quién no es eficiente así? Porque ¿cómo me van a decir a mí que una empresa que le falte 1 millón de contadores para medir la energía, puede ser una empresa que esté tan eficiente como para ganar defensa de ese tipo? No, hombre, lo que pasa es que no están esquilmando, que están comprando a 9 para vender a 14, y entonces el que compra a 8 para vender a 20 o a 16 le va muy bien en el negocio, porque no tiene competencia. Entonces yo no sé de qué que vienen a decirme a mí que tenemos una eficiencia y que las EDE van muy bien. No, eso nunca ha ido bien, eso nunca ha estado bien, porque ahí lo que hay es muchos zánganos y mucha gente cobrando muchísimos salarios, muchísimos sueldos, y gente que por familiaridad y conexión con el poder están ahí dirigiendo esto. Esa es la única realidad, pero no es por eficiencia. Eso no es verdad que ahí hay eficiencia. Ahí nada más hay eficiencia para ponerle a usted que si usted gasta 5,000 pesos de luz en su casa, le ponen 8, le ponen 9 o le ponen 10, y en lo que usted va a criticar viene el otro mes, posición anterior, y bajó sin usted hacer ni el más mínimo esfuerzo. Usted se limita y dice, bueno, déjame esperar la siguiente lectura. Y en la siguiente lectura, pero mira, volvió a posición anterior, usted no va a protestar ya. Usted no va y protesta. Usted dice, bueno, pues ya se regularizó. Pero ya me han robado 5,000 pesos. Qué bien. Así cualquiera es eficiente. Y entonces una cosa monopólica. Y yo no tengo a quién quejarme, porque cuando voy y me quejo, la superintendencia está de acuerdo con la EDE. Porque es lo mismo todo. Y entonces, porque si fuera el sector privado, bueno, pues uno tal vez le puede poner, bueno, vamos a ponerle un abogado, porque pues, ¿cómo es posible que mi consumo dé un salto de este tipo? A menos que usted suba la tarifa. Como no han subido la tarifa, lo que han subido es la factura, que la han duplicado, le han puesto el número que le da la gana. Y entonces usted va y protesta, repito, y no le hacen caso. O le dicen que sí, que vaya al Protecon, y el Protecon mandan 4 brigadas allí, se ponen de acuerdo, y al final usted no tiene la razón. Y viene el siguiente mes y le rebajan lo que le subieron. Y tampoco usted tiene la razón. Explíquenme ustedes, así cualquiera es eficiente. Entonces yo no sé por qué el señor Bichara viene a defender eso. Por eso es que uno tiene sus, diríamos, sus aprehensiones con ese manejo de esa institución, que yo he dicho que eso es un manicomio administrativo, porque nadie audita eso allí. ¿Quién audita aquello? Ahí se hacen muchísimas operaciones que uno no lo sabe. Aquí yo traje una nómina una vez, la leí aquí,
y vaya usted a saber si se hace nada allí. Muchísimos asesores, ¿dónde está la eficiencia? La eficiencia es que eso maneja muchísimo dinero, y donde hay tanto dinero y tantos intereses involucrados y tanto poder que tiene esa institución que maneja negocios tan importantes del gobierno como es la energía, pues uno ve cosas, números menores lo ve uno como pequeñeces, pero son millones que se mueven. Entonces, esa institución, la CDE, por más maquillaje que le busquen, por más cosmetología, por más imagen y mercadotecnia que se le busque, decíamos nosotros con ese asunto de Catalina. Catalina es una planta que donde está, diríamos, está puesto todo el futuro de la energía en la República Dominicana, porque esa es la planta que va a bajar el petróleo, pero yo no sé, que va a bajar la tarifa, porque va a sincerizar la energía sobre la base de un combustible barato, porque ahora tenemos el combustible barato, y aún así tampoco podemos disfrutar de eso. Fíjense como lo que acabamos de decir. Entonces, cuando venga Catalina, Catalina será otra tramoya. Bueno, está Catalina aquí. El carbón sí es más barato que el petróleo. Por el petróleo, aunque nos lo pongan regalado a nosotros, nos lo regalan y la energía la seguimos pagando cara. ¿Por qué? Porque tienen un grupo de parásitos y de gente allí que lo que se esté alimentando de ahí, y no hay eficiencia en la administración. Eso no es verdad. Cuando venga Catalina, el déficit acumulado de energía que vamos a necesitar será mayor que lo que pueda aportar Catalina, y ustedes lo van a ver que va a ser así. Porque el mismo sector privado tiene sus aprensiones, no quiere, o sea, como ellos saben que las cosas tal vez no sean iguales que como estuvieron con el Acuerdo de Madrid, 10 o 15 años que le dieron de ganancias ahí, hacer lo que le daba la gana con precios fijos, sin variaciones. Así cualquiera gana dinero. Entonces, ellos están jugando, los mismos productores privados estarán jugando a ver todo lo que se le pueda poner de obstáculo al gobierno en la construcción de Catalina, a ver si Catalina se retrasa lo más que pueda y ellos vengan al final siendo los salvadores de la patria. Miren, si nosotros, ustedes, el país se apaga. El gobierno, que necesita muchísimo dinero para Catalina, y Catalina con el descrédito que tiene desde el punto de vista de su misma vulnerabilidad financiera y la misma vulnerabilidad del negocio, de cómo se hizo ese negocio, que tiene mucha gente también, como dicen, haciéndose interrogantes, porque las denuncias que se han hecho con una institución en Brasil, donde hay gente presa, la gente que están construyendo eso por asunto de corrupción administrativa. Imagínense ustedes todos los problemas que puedan haber ahí, que se puedan arrastrar con esa situación de esas plantas. Yo no sé, ojalá Dios nos proteja, que siempre nos ha protegido la providencia divina, pero con CDE no hay esperanza. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso que nos dice el administrador es un ejemplo claro. Si el petróleo a los precios que está, le bajan alrededor de 10 centavos de dólar, se le ha bajado al kilo. Y aún así no podemos nosotros disfrutar de una energía, por lo menos, no vamos a decir que no la den barata, pero el petróleo está barato, que de ahí es que quema la mayor cantidad. Entonces, repito, ¿qué importa que quemen con carbón barato? Si al final vamos a seguir pagándolo caro, porque estos ineficientes no pueden darse el lujo de, si compran a 9.67, que vendan a 12.67 y que cubran costos de operación reales. No los costos de operación que tienen ahora, porque esos no son reales. Ahí ya ustedes saben cómo se manejan las nóminas. En resumen, no creo yo, y permítanme ser pesimista, o no pesimista, no voy a decir pesimista, tal vez, porque uno no puede tampoco negar todo, pero que me permitan mi aprensión de que Catalina no va a resolver el problema del país, por lo menos en asuntos de energía. Lo veo así. Y ojalá en el 20 puedan prender a Catalina. Ojalá en el 20. Ahora, ¿dónde hay credibilidad? ¿Dónde hay confianza? Bueno, pues la economía, dice la gobernación del Banco Central,
que ha crecido un 7.4% en el semestre enero-junio. 7.4%. Inflación acumulada en el mismo semestre, 0.36%. Anualizada, 1.85%. Superávit en cuenta corriente de 129.9 millones de dólares en enero-junio 2016. Es decir, que estamos importando menos que lo que estamos exportando. Estamos comprando menos. El asunto es que hay gente que no cree en la inflación. Bueno, 0.36 al gobernador que se mete en un supermercado para que vea si es verdad que no suben las cosas. Y usted enseña 20 artículos, 30 artículos que están caros y es posible que sea, y es verdad, o ve 40. Pero el problema es que el Banco Central no puede medir 40 artículos, tal vez mide 5.000 artículos. Y entonces por eso es que se mide la inflación. Ahora, los que no creen en la inflación, que son tan bajas, solamente tienen que darse una vueltecita. En este caso yo he invitado a un amigo que tengo, que es una persona que defiende mucho el régimen de Venezuela, que se den una visita por Venezuela para que vean si es verdad que el gas pela, lo que se llama inflación de más de un ciento, qué sé yo cuánto por ciento. Que ahí es que se sabe si el gas pela. Pero nosotros vivimos esas experiencias. Pero parece que a los pueblos se le olvidan esas cosas. Y más al pueblo dominicano, que proverbialmente es olvidadizo. Porque, señores, nada más hay que acordarse de la época del manicomio administrativo en que se manejó el gobierno de Hipólito Mejía aquí. ¿O es que no nos vamos a acordar de eso? No solamente el costo de la cosa, sino las escaseces. O sea, no era la carestía nada más, sino la escasez. Que las filas para comprar gas propano, parece que la gente se le olvidó eso, porque ya 12 años de estabilidad económica que tiene el país, de una inflación controlada, tasa de cambio llevada con prudencia, con unas devaluaciones mínimas, muy controladas, todo el manejo, el comportamiento de la economía, cómo ha manejado el turismo, las remesas, la inversión extranjera, todas esas cosas que se han incrementado. Más remesas, más turistas, más inversión extranjera, genera dólares. Entonces entran muchos miles de millones de dólares al mercado nacional. Entonces, ¿saben qué son las drogas? No solamente las drogas generan. Es verdad, todas esas cosas, pero esos son 3 renglones, señores, que generan muchos dólares. La zona franca generan dólares, las exportaciones generan dólares. Entonces esos dólares, más de 24.000 o 23.000 millones de dólares que entran a la economía, son dólares que están ahí, tan visibles. Ahora, el país, hay mucha gente que no cree esas cosas, pero no vamos a ser escépticos a todo, ni no creyente. Crecimiento económico. Dice el Banco Central que eso fue posible porque en el comportamiento de la economía de enero a junio, en términos de valor agregado real, dice aquí la expansión en actividades como construcción un 17.7%. La gente percibe la construcción, porque usted no puede hablar de esas cifras si usted no ve los edificios en construcción. Y la gente sabe que aquí están los edificios en construcción, hoteles de lujo aquí en la ciudad. Usted ve viviendas que se están construyendo, torres, etcétera. Bueno, pues se está construyendo. Dice que ha sido la de mayor incidencia. 12 trimestres consecutivos tiene el área de la construcción, que ha sido la de mayor incidencia. Minería, 25.1%, intermediación financiera, 11%, salud, 9.5%. Bueno, ahí está en crecimiento. Los hospitales, las clínicas, esa clínica integral que están cerrando, 3. 1, 2, clínica integral, 1, clínica integral, 2, clínica integral. Bueno, pues se ve que el negocio es bueno. Entonces dice el jefe de la clínica que eso están todos quebrados, pero las clínicas siguen creciendo y los médicos siguen ganando muchísimo dinero. Enseñanza, 7%. Agropecuaria, 8%. Comercio, 6.2%. Manufactura local, esos son otros que dicen que están quebrados, pero creció un 6%. Transporte, 5.1%. Hoteles, bares y restaurantes, 4.9%.
Estas actividades en conjunto explican aproximadamente el 84.3% del crecimiento de la economía dominicana. Señores, esos números no pueden ser inventos. Como se ha señalado aquí otras veces y todas las veces que se tiene información sobre estos datos de la economía. Aquí nunca los datos económicos habían tenido fueran tan secuencial como ha sido el crecimiento y la estabilidad. Esa es la verdad. Han mantenido un ritmo que no es prácticamente inalterado. Puede haber por ejemplo, la agropecuaria. La agropecuaria creció un 8%, dice el Banco Central. Pero todo el mundo sabe que en el semestre anterior del año pasado, que es con el que están midiendo, la sequía, eso afecta a la producción nacional. Porque, dígame usted recuerda a la gente diciendo que no, la leche, que las vacas no podían producir, que no se podía mojar el arroz, que no se podían mojar los plátanos, que los guineos, que aquello. El azúcar, yo he señalado aquí cómo afectó la zafra, la producción de azúcar, porque la sequía afecta todo, incluso la industria, porque hay industrias que manejan, procesan con agua, y si el agua se le escasea también el proceso tiende a crearse su propio problema, porque no tiene el flujo. Bueno, entonces es indudable que por ese lado las lluvias han mejorado mucho el sector agropecuario nacional y además el crédito, porque hay que decir lo siguiente, el crédito ha crecido. El Banco Agrícola ha prestado más, la misma visita del presidente generan mayor actividad agropecuaria y no hay duda que eso ha estimulado la producción nacional, y no es verdad que si usted invierte más dinero y hay más lluvia, una agricultura en gran parte que tiene no solamente la que está bajo secano, sino que la que está bajo riego, si los acuíferos y los sistemas de riego no se refuerzan, no se robustecen, vamos a llamarle así, entonces lamentablemente los cultivos van a sufrir también. O sea, no solamente el que tiene de que yo siembro con riego, no, si la fuente no tiene agua, usted tampoco va a poder regar con la cantidad de agua que necesita el cultivo. En resumen, o limita el área de siembra o tiene que afectar toda su área de siembra. Bueno, eso es indudable y la gente puede apreciar que los alimentos están ahí, no escasean. Claro, aquí se importan muchas cosas y la gente piensa que si se importa cebolla, y se importa ajo, y si se importa arroz, y si se importa leche, porque no se produce. No necesariamente, se produce. Pero hay mercados que están abiertos, hay acuerdos de libre comercio y usted no puede prohibir que el importador compre su producto, pague aranceles o de otras partidas que están libres de aranceles por los acuerdos y que vengan también al país. O sea, eso no se puede medir así. Ahora, cuando vemos que la balanza cambia, la balanza comercial, señores, usted compraba un quintal de maíz, en 20 costaba, ponle usted, $18. Y hoy ese quintal de maíz cuesta 11, traerlo al país, o 12. ¿Cuánto se economiza el país? Cuando tiene que comprar 25 o 28 millones de quintales de maíz para la producción avícola y porcícola. ¿Cuánto ustedes piensan que es eso? O sea, eso va a favor de los datos de la economía, de la balanza comercial, o el petróleo. Si comprábamos petróleo a 90 o a $100 y usted está comprando petróleo a 42 o a 46, ese margen es muy alto y se refleja también. Es decir, son datos que no pueden ser falseados y que están avalados por los mismos organismos internacionales que monitorean la economía. Por ejemplo, reservas internacionales netas, dice la gobernación del Banco Central, 5.333.6 millones al cierre de julio. Sistema financiero solvente, rentable y patrimonialmente fuerte, tiene que describirlo así. Ahora, para que tengáis un ejemplo, como dicen los españoles, en el 2004, por ejemplo, el Banco Central tenía 17 millones de dólares. Cuando Hipólito Mejía abandonó el poder, su gobierno, el Banco Central estaba no quebrado, no, el país estaba quebrado.
Las reservas internacionales en el suelo. 2 cesaciones de pago con el Fondo Monetario Internacional. Y el país, nadie le prestaba un peso, a menos que tuviera que pagar intereses como se exigía por los bonos soberanos, que le exigían hasta un 26% de intereses por un bono de la República Dominicana. Imagínense ustedes si esto era una situación desesperante. Ahora vimos las moscas volar sobre el cadáver. Todo el mundo lo recuerda. Todo el mundo recuerda en este país lo que pasó, por lo menos los adultos. Recuerdan lo que pasó aquí, los adultos mayores, porque ya hace 12 años que salieron del poder y hace 13 de aquella crisis. Es decir, que un muchacho que tenía 12, 13 años no percibía aquello, pero tiene 26 hoy ya tiene que entender aquello si se lo explican. Entonces, el que tiene 26 no sabe lo que es una inflación en este país. No lo sabe lo que es inflación, no sabe lo que es una tasa de cambio a 60 por 1. El que tiene 26 años, el joven que tiene, no sabe lo que es eso. No sabe lo que es hacer fila para comprar combustible. O alimentos costosísimos. O falta de producción de pollo, de huevo, de cerdo, porque no hay recursos, no hay dólares para comprar materia. Lo que está pasando en Venezuela. Imagínense ustedes una inflación de 170% en Venezuela. Imagínense aquí con una inflación de 100%. Un muchacho de 26 años no sabe lo que es eso. Uno de 26, imagínense uno de 18 que vota. O uno de 20 que va y vota también. Imagínense ustedes, o uno de 18 o de 16 ahora, y que votará en el 20. Si no le explican o lo ponen a sufrir para que él sepa lo que es una inflación apretada de verdad, y lo que es una devaluación en grande, y lo que es la falta de divisa, y lo que es inflación, ese joven fácilmente va y vota por lo absurdo, por lo que consideramos lo absurdo. Esa es la pura verdad. Y lo recordamos en el 12. Todo el mundo, papá, los jóvenes, hablando de papá, sin saber que era Papacito el Grande o Papador, lo que le podía venir. Porque ese es el problema de los asuntos económicos, que a la gente se le olvidan los tiempos malos. Parece que sí, que se le olvidan los tiempos malos o no se lo explican a los muchachos, a los jóvenes cuando van subiendo para que sepan y puedan calibrar. Es decir, tenemos 12 o 13 años, 12 años, que los jóvenes, repito, no saben lo que es una crisis económica pesada. Tuvimos en el 8 al borde de comprenderlo, pero el Fondo Monetario fue, diríamos, indulgente y permitió unos endeudamientos y préstamos, y estos países se llenaron de préstamos y sobre la base del préstamo fácil de la bóveda extranjera sobrevivimos a esas situaciones. Eso sí, que hoy tenemos la deuda y tenemos que pagarla, esa es la pura verdad. Pero eso es lo que pasa cuando la gente no sabe valorar estos números, o no se le explican a las personas que tienen que ver con ellos. Dice aquí, por ejemplo, las principales regiones de procedencia de los visitantes, porque el turismo ha crecido, dice el Banco Central, el crecimiento de 4.9% en términos de valor agregado real de la actividad de hoteles, bares y restaurantes. Estuvo sustentado fundamentalmente por el aumento de 6.5% en la llegada de pasajeros no residentes en el primer semestre del año, al arribar 3.043.154 viajeros, de los cuales el 87.6% corresponde a turistas extranjeros y un 12.4% a dominicanos no residentes. Señores, esas cosas se ven claras, están ahí, cada día se van creciendo. Ay, yo vi que van a inaugurar un hotel que se llama el Hotel del Carmen. Eso de que por allá, por Higüey, en Ubero, qué sé yo, ¿dónde? Ubero Alto. Pero es un hotel de como de 400, qué sé yo, cuántas habitaciones, una cosa que uno ni sabe de esa cosa tan grande. Bueno, entonces yo creo que estos datos del Banco Central responden a una realidad que es irrebatible o irrefutable. Están ahí sus números. El sector, dice aquí, vamos a ver, en política, sector externo,
Durante el periodo enero-junio, los resultados preliminares de la balanza de pago muestran un escenario favorable, exhibiendo un superávit en cuenta corriente de 129.9 millones de dólares, sustentado principalmente por el dinamismo de los ingresos por turismo, remesas familiares, así como la sostenida caída en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Se espera que el saldo de la cuenta corriente cierre por debajo de menos 1.9% del PIB al finalizar el presente año. Es decir, el Banco Central, señores, ha servido esta cifra y estos resultados, y los ingresos de divisas, 11.752.2 millones, para un incremento de 3.2 con respecto al mismo periodo del 2015, que estamos hablando del enero-junio. Bueno, ahí están las remesas, 2.590.5 millones, dice aquí el Banco Central, es decir, unos 118.3 millones adicionales en relación al 2015. Bueno, este es el informe del Banco Central. Y que, señores, a pesar de esos resultados, que yo acabo de decir, a pesar de esos resultados, todavía el gobierno del presidente Medina no ha dictado el decreto que ¿por qué? A mí me preocupa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Los gobiernos del PLD generalmente son gobiernos capillistas. El capillismo tiene cosas buenas, porque indudablemente la indiscreción daña muchas políticas públicas. Hay gente que no sabe guardar las cosas, no sabe decir las cosas y decirlas cuándo. Entonces puede perder el ritmo y el gobierno podría verse también en dificultades cuando falta la discreción en el gobierno. El capillismo tiene esa cosa que entonces queda como todo enclaustrado a un grupo de dirección del Estado. El PLD le gusta, parece, ese sistema de gobernar. Distinto, yo diría, pues aquí había un hombre muy centralizador en el poder. Trujillo fue muy centralizador, igual que Heró y Balaguer. Tres modelos. Casi parecido en cuanto a la concentración del poder. Es verdad, centralizadores. Pero Heró tenía un gabinete y tenía gente a quien consultaba. Y creía en ello y lo consultaba. Y tenía la gente de mayor talento a su lado. Los gabinetes de Heró eran gabinetes de primer nivel. Y gente entrenada que venía del bajecismo, de los rojos y de los azules, esa mezcla que él logró formar. Y tenía un gabinete excepcionalmente bueno. Pero él, claro, un cerebral, comenzó con sus préstamos y sus cosas y llevó al país a un callejón sin salir. Donde él mismo, su moneda, tuvo que quemarla. Él, dar ejemplo. Señores, yo voy a quemar 4,000 pesos. Creo que en Moca o en La Vega quemó 4,000 pesos de las papeletas de Lili. Porque la credibilidad estaba en cero. Trujillo, todo el mundo sabe que fue un hombre centralizador, pero tenía sus asesores y tenía gente a la que consultaba y pagaba incluso a extranjeros más, diríamos, más versados en asuntos económicos o políticos, qué sé yo. Y también se asesoraba con esa gente y tomaba medidas o políticas públicas se aplicaban sobre la base de un buen consejo. Balaguer, todo el mundo sabe que Joaquín Balaguer fue un hombre muy capaz como estadista. Y fue un hombre, un centralizador también. Es verdad, centralizaba y manejaba los cheles. Yo hablaba ayer de esa cuenta en dólares. Pero Balaguer hubo muchísimas veces, las grandes decisiones nacionales, tenía gente que lo asesoraba. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Desarrollo. Ustedes se imaginan el organismo que era aquello. Aquella comisión reunía, diríamos, todas las fuerzas vivas del país estaban representadas allí. Había alguna gente tal vez de la oposición, el PRD tenía una posición
tan cerril, la izquierda, por otro lado, ya díscola. Entonces, tal vez no todo participaba allí, pero era un espacio abierto de discusión y se tomaban decisiones para el país a través de la Comisión Nacional de Desarrollo y se discutían los problemas, los proyectos se discutían ahí y se objetaban o se aprobaban. Pero Balaguer no era una especie tampoco de zar o de César, que, bueno, el pulgar, no. Oía, Balaguer oía, y oía tanto, señores, que muchas veces tomaba decisiones y ya usted sabía quién se la había sugerido prácticamente. El PLD no es así. En el PLD el gobierno se maneja, este gobierno por ejemplo el de Danilo Medina, el presidente Medina, es un gobierno que yo he dicho, es un gobierno como de 6 del solar, como una orquesta. La orquesta de Rubén Blades, 6 músicos, son los que tocan esta orquesta. Y ahí es lo que esa gente conoce, el bajista sabe por dónde va el pianista y dónde va el tipo de la batería o las congas, lo que fuere. Cada quien está acoplado allí. Entonces, eso es lo que yo le puedo llamar capillismo. Esa forma tan encerrada o tan, diríamos, tan encerrada, tan cupular en que se manejan las decisiones de Estado. Y entonces, ahí hay gente, pienso yo, que tal vez no le guste el comportamiento que ha tenido la economía y la buena valoración que tiene la gobernación del Banco Central. Yo me atrevo a juzgarme o a hacer estos juicios que no son hijos de los prejuicios. Juicios sanos que yo hago, que me llama la atención. Como el funcionario mejor valorado en los últimos 12 años, que es Valdés Alviso, todavía hoy, con el resultado, el comportamiento de esa economía que hemos dicho que refuerza moralmente a los gobiernos, todavía el gobernador del Banco Central no ha sido confirmado en su cargo. O sea, no bastan esas cifras, no basta ese desempeño, no basta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hace que el presidente tarde esas cosas cuando yo he dicho que eso puede crear un ambiente de desconfianza en los agentes económicos? Porque dirán, bueno, pero es que se está esperando a ver si Valdés se desespera o comete un error para entonces mover fichas. Bueno, uno dirá, pero el colmo sería ese, que se juegue a eso con gente tan experimentada como la que están al frente de ese Banco Central. Digo yo, pero eso es una especulación de mi parte. Quizá porque quiero ser más observador de la cuenta. Pero yo creo que esas cosas son notorias. Con la economía hay que investirla. La economía, más que la gobernación, es la economía que hay que investir de esa confianza. Repito, señores, más que la gobernación, más que el gobernador, porque el gobernador, el presidente lo puede quitar, porque está en facultad de ellos. Ahora, más que la gobernación, hay que investir de confianza en la economía. Y eso, señores, yo lo decía hace una semana. Si la economía sufre un percance, sufre un impasse, algo, qué sé yo, que haya una irregularidad que pueda mandar una señal equivocada, se puede descomponer un sistema económico, no político, no necesariamente, pero puede arrastrar una crisis política, porque una crisis económica arrastra una crisis política. Verbigracia, ahí anda Venezuela al garete. Venezuela, mientras tenía petróleo a $100, le importaban, tomaban decisiones sin chistar. Maduro, y ese podía darse el lujo de ser el patanista más, ¿cómo diríamos? El más casquivano o el más soez, porque es brutal, porque le lucía, porque había dinero, pan para hoy, hambre para mañana, el dinero le brotaba y había un encanto con eso. El chavismo, todos aquellos excesos y aquella retórica inflamada y esa iracundia y todo aquel populismo absorbente y autoritario.
pero le lucía porque había dinero, la economía andaba bien. ¿Por qué? Porque eso era una economía monodependiente del petróleo, petróleo a $100 y pico, y la potencia energética más rica de América Latina y una de las más ricas del mundo que yace ahí debajo de ese suelo de Venezuela. Todo era un encanto, pero resulta que los precios del petróleo se fueron al suelo, la economía se resiente, hay inflación, falta divisa, todo lo contrario a lo que está pasando aquí. Y miren la situación en que está Venezuela, con una crisis política al borde de que el gobierno no está afuera, porque no le han hecho, no quiere, poniendo muchísimas trampas y poniendo muchísimos inconvenientes y obstáculos, abrojos y espinas, como se dice, en el camino del revocatorio. No se atreve a ir a un revocatorio porque sabe que va a perder el revocatorio, pero el revocatorio va a hacer salir a Maduro. Por eso quiere que las cosas, si pasan, sean después de enero del 2017. Porque ahí entonces, si se va Maduro, se queda el vicepresidente y sigue el chavismo gobernando. Es decir, una cosa que es ya a la vista de todo el mundo, se ve que es tratar de gobernar con malas artes. Pero esa crisis económica ha generado ya esa otra crisis política, o acelera la crisis política. Por eso yo digo, a mí me parece que en ese capillismo, ahí hay gente, señores, que le molesta el gobernador del Banco Central probablemente. O sea, a veces, tanto bienestar, ahí está. O se acumula ese almacén de cólera, como yo he dicho otras veces, ese almacén de cólera o de odio o de resentimiento que se van creando en ambientes de poder alto. Eso es verdad, se crean situaciones incluso de que se ve mal que una gente sea tan exitoso, pero es que no tenemos nosotros capacidad para ser así, se preguntarán. O alguien que quiso mover ficha y ese señor, el gobernador tal vez, no se la movió como él quiso, porque quién sabe, uno no sabe esas cosas, porque eso pasan a niveles tal vez muy altos y uno no tiene acceso a esas informaciones, porque imagínense usted, nosotros apenas de las deducciones que hagamos de estas cosas. Pero de que la economía, más que la gobernación, repito, necesita de ser investida de confianza, ya se hace necesario un decreto confirmando al gobernador del Banco Central, o que no va. O si es esperando, repito, si es esperando a un fallo, a un desliz, para entonces mover ficha, bueno, entonces ya es otra cosa también, eso es otra posibilidad, que tampoco yo la sé porque no estoy, como se dice, en las tripas del monstruo que se llama el poder. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas: préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
se vende en este paraíso. 22.000 metros cuadrados. Puerto Escondido, Samaná. A solo 100 metros de la playa y a 5 minutos del pueblo de Samaná. Propio para proyectos de villas o apartamentos. Para más información, llamar al 809-531-7400 o al 829-346-0342. El Café Racer es el café, tú decides. Ahí usted puede tomar sus tragos, fumar sus puros, puede conversar sobre velocidad motorizada en aquellas motoras como esas, que son motoras de alta cilindrada, hablar de vehículos, por ejemplo, automóviles de alta cilindrada. Es un ambiente ahí, realmente racer. Así que el Café Racer es el café. Tú decides. En la Agustín Lara, esquina Rafael Augusto Sánchez, aquí en Santo Domingo. Bueno, señores, nosotros hablábamos del transporte ayer y hablábamos del discurso del presidente sobre la decisión, diríamos, de la presidencia de la República buscarle una salida al transporte en la República Dominicana. Yo ayer hacía sugerencias de cómo podemos ir organizando en parte este desorden que tenemos en la ciudad capital, donde confluyen, repito, más de 100 paradas del interior del país. Yo no sé cuántas paradas hay aquí y cuántos autobuses entran aquí a ese enjambre de la Duarte, allí donde está el Parque Enriquillo y toda esa zona. Eso es una cosa que eso da grima. Todo ese sector ahí, eso está lleno de autobuses, de vehículos que tienen que descargar sus pasajeros que vienen del interior, vienen a descargarlo a mitad de la capital, y esto crea un caos, esas guaguas, todo es un desorden por doquier. Y yo decía que esa gente se pueden quedar en las periferias de la ciudad capital, terminales de guagua en la periferia, y entonces de allá, cómo se diseñaron, señores. Yo me acuerdo, en el gobierno de Balaguer se diseñaron una estación de la 11, eso está por allá, ¿por dónde que eso está, señores? En la avenida 27 de febrero, en la Caoba, por allá. Ahí es que está la terminal. Y en el 9 se hizo una terminal más, en el 10, en el kilómetro 10, creo, por ahí. Entonces después vino el PRD a lo loco. Lamentablemente el doctor Peña Gómez, que no tenía asesores y que fue un síndico lamentable para el país, porque el pobre no consiguió una buena asesoría. Entonces fue una gestión realmente con más sombras que luces. Entonces se han inventado en un área verde, se inventaron una terminal de guagua, una cosa disparatada. Y para peor, el otro síndico de la dinastía que hay en la sindicatura oeste, en el municipio oeste de Santo Domingo, una dinastía que se da el lujo de decir que ahí no hay deuda, ni hay basura, ni hay nada. Ahí está todo, ni auditoría es necesario. Eso está todo nítido. Eso está, es un pastel lo que me han entregado. Claro, el padre le recibe al hijo, el hijo le recibe al padre, y lo toyo nadie lo sabe. Y es el mejor ayuntamiento del país, el Santo Domingo Este. Ahí no ha habido una pizca, mínimo problema. Ni corregidores, ni basura. Ahí no hay basura, no hay deudas, no hay auditorías, no hay supervisión de nada. Ahí nadie sabe quién firma, quién cobra. Pues nada, las nóminas, nada se sabe. Porque es una dinastía.
Y está muy bien, porque así es que está diseñado este país, para que se lo lleven a saco. Pues resulta que en ese gobierno municipal se hizo entonces peor. Se le hizo una plaza encima del área verde y hasta expendio hay ahí con un negocio, sin la previsión de que el metro, señores, era una de las principales terminales del metro en Los Alcarrizos. Pero ese fue el desorden que se dejó y ahí está ese desorden ordenado, vamos a llamarle así, que es el 9. Vayan y vean a ver si Fermín está inventando algo. Si están en la caoba o están a la entrada de la carretera Duarte, una terminal, y esas guaguas llegan hasta ahí, las guaguas del interior, entonces los autobuses que hay en el casquete urbano son los que están llamados a transportar pasajeros que vengan del interior y evitar este desorden que hay aquí en la Duarte. Eso era el caso del transporte masivo, diríamos de autobús. Pero yo ayer no toqué el otro transporte, que es el de las cucarachitas que andan aquí, es decir, todo estos vehículos destartalados que están corriendo en Santo Domingo, haciendo un tránsito caótico. Esos vehículos ligeros, llámese carros de concho. Señores, la revista que es, diríamos, es una de las herramientas vitales para que el país goce de la menor siniestralidad posible en accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque con la revista no solamente se hace una revisión del carro, sino del chofer mismo. Porque hay choferes que no ven, son ciegos y andan aquí manejando. Gente diabética que tal vez está perdiendo la visión y manejan, porque el pobre está desesperado, no tiene recursos, no tiene empleo, bueno, hace eso. Pero la revista es la herramienta, diríamos, adecuada para ir ganándole al caos, ganándole espacio de civilidad o de ciudadanía o de habitabilidad o de sostenibilidad al transporte en la República Dominicana, principalmente en ciudades como está Santo Domingo, que ni Saigón en la época de la guerra tiene más problemas que Santo Domingo. Saigón, que era la capital de Vietnam del Sur en esa oportunidad, hoy es Ciudad Ho Chi Minh, creo que se llama, en honor al tío Ho, no al tío San, no al tío Ho. Bien, esos carros, señores, 37,000 unidades. Se le dio una indulgencia no revista para ello. Por tanto, esos vehículos, miren, que no transiten, pero no le vamos a pasar revista, pero que no salgan. Eso fue como una invitación a que salieran. Entonces ahí andan más de esas cucarachas, como se dice. Andan más de ellas, que son verdaderos estorbo para el tránsito, para un tránsito o un transporte público de pasajeros, un transporte de pasajeros que sea por lo menos adecuado. ¿Cómo ustedes creen? ¿Me van a hacer creer a mí que va el gobierno a poder controlar el transporte con un decreto, una unificación? No, es que si no vamos a esos problemas mayores, si no vamos con el bisturí a abrir el cadáver, a abrir el cuerpo, no vamos a eliminar los males. Esos vehículos, lo que pasa es, señores, que aquí el populismo, el clientelismo, la estrategia política, la democracia de imagen, la democracia de la red, todas estas cosas impiden que se puedan tomar medidas con el bisturí profunda, que tengamos que ir a los males profundos. Y el transporte, yo nada más cito esos dos casos. El caso de los autobuses y el caso de los conchos, de los carros de concho. ¿Ustedes creen que vamos nosotros a hacer posible mejorar el tránsito sobre la base de seguir importando vehículos nuevos para que sigan los viejos? No, es que tenemos que ir a la raíz del problema. A los problemas se les tiene que ir a donde están, profundizar, entrar con el bisturí lo más profundo y limpiar el área para que esa área se pueda mantener
bien y el cuerpo pueda seguir siendo eficiente con la calidad de vida del propietario de esa calidad, que es el ser humano. Entonces, la ciudad, si funciona como un ser humano, tenemos que extirpar de esos tumores para que siga entonces un desarrollo sano. De lo contrario, es para atrás que vamos, no nos queda la menor duda. Gracias por preferirnos, nos vemos en la próxima entrega, que será mañana, de al final de la tarde o comenzando la noche.